Y hola, ¿qué tal chicos? Aquí vamos nuevamente con los temas de química orgánica. Vamos a ver las propiedades de los hidrocarburos. ¿Ok? Eh, las propiedades de hidrocarburos se dividen en dos, propiedades físicas y propiedades químicas. Vamos a empezar viendo lo que son las propiedades físicas en este video. Vamos a ver algunas de ellas. La primera es que en cuanto al estado físico, a condiciones ambientales, o sea de 20 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, los hidrocarburos acíclicos de 1 a 4 carbonos son gases y de 5 a 17 carbonos son líquidos y los superiores son sólidos. Vamos a ver la siguiente tablita. Nosotros vamos a ver, así que de acuerdo al número de carbonos, el estado que va a tener cada uno de estos hidrocarburos. Y tiene de 1 a 4 carbonos, es decir, del metano al butano, encontramos en un estado físico gaseoso. Aquí vemos algunos ejemplos. El CH4, que es metano, el C3H8, que es el propano. Aquí vemos lo que es un eteno. Aquí vemos lo que son unos alquinos. ¿Ok? Bueno, es, cuando tiene carbonos del 5 a 17 carbonos, estamos hablando aproximadamente de que el estado de estos hidrocarburos es estado líquido. Por ejemplo, el hexano, el decano, y así nos vamos para adelante, hasta el 17 aproximadamente. Y del 18 para más carbonos, vamos a encontrar lo que son en estado pues sólidos, ¿no? C18H38, y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Que son prácticamente hidrocarburos sólidos. Eh, ¿Cómo se representan esto? ¿Cómo lo podemos encontrar realmente en la vida? Bueno, aquí podemos ver en esta imagen un balón de propano para representar el estado gaseoso. Y el balón de propano es una mezcla de hidrocarburos gaseosos de propano y butano. O sea, es el gas que nosotros normalmente utilizamos para, para cocinar y hacer algunas cosas, ¿no? Producir energía. En estado líquido conocemos la gasolina viene de una mezcla de hidrocarburos líquidos que vienen de 6 a 11 carbonos. De ahí viene lo que es la gasolina, de estos hidrocarburos líquidos, ¿no? Y en estado gaseoso, un ejemplo, tenemos la parafina, que la parafina pues es una mezcla de hidrocarburos sólidos de alta masa molecular. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver cómo se pueden derivar estos estados físicos de petróleo y en productos conocidos por nosotros, ¿no? La segunda propiedad física, que los hidrocarburos son apolares y debido a ello son insolubles en el agua, que es una sustancia polar. Y ese tema ya lo vimos al inicio del, del curso de química orgánica. Te invito a que revises los videos correspondientes. Y son solubles en disolventes orgánicos apolares como tetracloruro de carbono o disulfuro de carbono o ciclohexano o benceno. ¿Okay? Entonces prácticamente en el agua son insolubles y en estos compuestos orgánicos son solubles en estos disolventes. ¿Okay? 3. Son menos densos que el agua. Debido a ello los hidrocarburos flotan sobre el agua. Entonces ustedes pueden hacer un experimento, ponen aceite en el agua y como pueden ver el agua pues por densidad va a estar arriba del, el aceite por densidad va a estar arriba del agua, ¿no? Entonces, número 4, los hidrocarburos líquidos y sólidos tienen mayor viscosidad en el agua, mayor viscosidad que el agua. La viscosidad aumenta al aumentar la masa molecular del hidrocarburo. Entonces, eso se puede comprobar fácilmente al sacar el peso molecular. Por ejemplo, el CH4 tiene mayor peso molecular que H2O, ¿no? Entonces, prácticamente ahí podemos ver la diferencia. El 5, la variación de temperatura de ebullición. Esta va a ir cambiando de acuerdo al tipo de hidrocarburo que tengamos. En una misma función, la temperatura de ebullición aumenta al aumentar la masa molecular. Es decir, a la mayor masa molecular, mayor temperatura de ebullición. Por ejemplo, vamos a ver primero en los alcanos. Los alcanos, aquí tenemos lo que es el metano. Como podemos ver su temperatura de ebullición, este no es metano, es butano. Su temperatura de ebullición es de 0 grados centígrados. Sin embargo, el propano es de menos 42 grados centígrados. O el etano, que es de menos 88 grados centígrados. Entonces, como podemos ver, a medida que va aumentando los carbonos, va aumentando la temperatura de ebullición en los alcanos. La temperatura de ebullición en los alquenos, como podemos ver, aquí tenemos el primero de ellos, que es el buteno.
es menos 6 grados centígrados. El propeno, menos 48. Y el eteno. Entonces, mientras más carbonos tenga, mayor es tu temperatura de ebullición. Vamos a ver los alquinos. Aquí tenemos lo que es un butino, 8.1 grados. Aquí tenemos lo que es el propino, menos 23, y el etino. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, a mayor carbono, mayor temperatura de ebullición. Eh, eh, Vamos a verlo cuando tenemos cómo se puede clasificar esto. En función de diferentes igual número de carbonos. Por ejemplo, primero están los alquinos, que tienen mayor temperatura de ebullición que los alcanos, que tienen mayor temperatura de ebullición que los alquenos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este alquino, el cual su temperatura de ebullición es de menos 23 grados Celsius, que a su vez es mayor que un alqueno, y que a su vez es mayor que un alqueno. Alcano y alqueno, ¿ok? Entonces, esta es la regla que vamos a seguir. Los alquinos tienen mayor temperatura de ebullición que los alcanos, que los alquenos. Pero, ojo, ¿cómo vamos a hacer este análisis? Vamos a analizar el número de carbonos. O sea, aquí tenemos 3 carbonos y 3 carbonos, ¿ok? Entonces, un compuesto, ya sea alcano, alqueno o alquino, que tenga el mismo número de carbonos, pues entonces esta es la relación que vamos a seguir, de mayor a menor. En la isomería de cadena, la temperatura de ebullición y la densidad disminuyen al aumentar el número de ramificaciones. Así tenemos, por ejemplo, que para los isómeros del pentano, vamos a analizar el isómero del pentano, tenemos el pentano normal, el N-pentano, cadena lineal, su temperatura de ebullición es de 36 grados y su temperatura de fusión es menos 129.72 y una densidad de 0.626 gramos sobre mililitro. Si nosotros ramificamos y se vuelve isopentano, vemos cómo su temperatura disminuye de 36 a 28, o sea, es menor la temperatura de ebullición, y lo mismo ocurre con la temperatura de fusión, ¿okay? Y su densidad también pues disminuye. Si se sigue la ramificación y tenemos un neopentano, en este caso vemos cómo disminuyó su temperatura de ebullición a lo mismo que temperatura de fusión, que es menor. Y la densidad pues es 0.613. Entonces, como podemos ver, la densidad, tanto el punto de ebullición como la densidad, disminuyen al aumentar el número de ramificaciones. Mientras más ramificaciones tiene, menor temperatura de ebullición va a tener que una cadena lineal. Eso se cumple para la isomería o para los isómeros. Entonces aumenta el número de ramificaciones. ¿Okay? Y la sexta propiedad física de los hidrocarburos es que los cicloalcanos tienen mayor temperatura de ebullición, densidad y temperatura de fusión que los alcanos con igual número de carbono. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ciclo propano y tenemos propano normal. Acá tenemos un ciclo butano y tenemos un butano normal. Vamos a ver la temperatura de ebullición. La del ciclo propano es mayor que la del propano. Y la del ciclo butano es mayor que la del butano. Como podemos verla en esta aquí. La temperatura de fusión es lo mismo. La del ciclo propano mayor que la del propano, la del ciclo butano mayor que la del butano. Y la densidad también es mayor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tienen el mismo número de carbono? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí estas serían todas las propiedades físicas de los hidrocarburos. Fíjate en el siguiente video, vamos a ver las propiedades químicas. Comenta, comparte para que más personas puedan verlo. Bye.